Buenos días a todas y todos. Después de la bienvenida y presentación de la vicepresidenta de Europa Laica, de la presidenta de la Asociación Laica de Rivas y de la alcaldesa de Rivas de Madrid, vamos a dar comienzo a esta primera mesa de debate. Y antes de ello, quiero hacer una mención a que esta jornada se solidarice con el pueblo palestino, con la masacre y el genocidio que está sufriendo Gaza, y para ello voy a leer el comunicado que Europa Laica sacó hace unos días. Europa Laica, organización que lucha por la libertad de conciencia y, por tanto, por el laicismo como principio indispensable para la convivencia, quiere sumar su voz a las miles que se están alzando contra el genocidio que está teniendo lugar desde hace más de 2 meses contra la población palestina. La Corte Internacional de Justicia ya pidió en enero a Israel que tomara medidas inmediatas para que su ejército no viole la Convención sobre el Genocidio, petición que ese Estado ha ignorado deliberadamente. Pero no solo ha despreciado a este órgano internacional. Israel ha atacado verbalmente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intenta desacreditar a la ONU y a órganos como la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y a cualquiera que critique una guerra masiva contra una población desarmada, y acusa de antisemitismo a periodistas, intelectuales, políticos, artistas, y a todo aquel que se levante la voz contra su ataque contra la población civil. Europa Laica advierte de la función del fanatismo religioso como combustible para los conflictos de todo tipo, así como de la importancia de las libertades de pensamiento, expresión e información, esta última seriamente dañada por la propaganda que acompaña a todas las situaciones bélicas, que acarrea información sesgada y desinformación, desarmando a la ciudadanía para ejercer la legítima crítica, la disidencia y la protesta. Las religiones abrahámicas son supremacistas por concepción. La propia Torá, base del Antiguo Testamento cristiano, Biblia, y del Corán, justifica la destrucción sin piedad del enemigo infiel sin distinción de edades. Así se les ha inculcado, así lo expresan sin rubor. Afirman su derecho a ocupar violentamente el territorio que su Dios dijo que era de sus creyentes hace 2500 años. Por ello es tan importante dejar de alimentar a teocracias y apoyar a gobiernos laicos y democráticos que no transmitan a la infancia supremacismo religioso alguno, justificante de la deshumanización y cosificación del no creyente. El gobierno israelí debería ser aislado por la comunidad internacional con un inmediato embargo de armas y de propiedades en el extranjero, al igual que se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. No se puede permanecer impasible a la violación del derecho internacional. Es urgente articular órganos de decisión sin veto y que el Gobierno de España emplee todos los medios necesarios para asistir humanitariamente al pueblo palestino, además de bloquear las bases militares compartidas con Estados Unidos en el uso contra el genocidio. Bueno, pues después de este punto también quería informar un poco, aunque ya lo ha hecho Dulia, del proceso que va a realizarse en la jornada. Después de esta mesa de debate tendremos un rato de descanso para tomar un café. Después habrá otra mesa y a las 2:30 tenemos la comida, donde iremos en autocar al restaurante Ballina y posteriormente nos traerá. Para la comida sabéis que hay vales de comida y de cena. Muchos lo habéis cogido por internet. Los que no tengáis el bono y queréis asistir a la comida, pues la gente de la organización de fuera se lo decís y pagáis y os dará el bono. Os dará el bono. Prácticamente después, cuando acabe esta jornada aquí, iremos al Federico García Lorca, que está situado en la Plaza de la Constitución, nada más entrar aquí arriba. No hemos organizado el trayecto para ir allí, pero bueno, yo creo que durante la jornada nos iremos organizando. Si alguno queda descolgado, no tiene coche y no sabe cómo ir, pues igual se lo dice a la organización y habilitaremos la forma de que pueda ir. Para iniciar esta primera mesa, quiero plantear que el fenómeno de la educación laica no solamente conlleva el que nuestros niños y niñas en la escuela
reciban una educación científica, plural, basada en valores y desprovistos de todo adoctrinamiento religioso, sino que tiene que superar las discriminaciones existentes en materia étnica, religiosa, política, sexual y de género. Es precisamente en ese trabajo de valorar las diferencias, pero eliminar los privilegios y discriminaciones dentro de las aulas, donde tiene el laicismo una importancia fundamental y su razón de ser en lo que llamamos escuela laica. Dentro de este amplio abanico de valores que tendría que recoger una escuela laica está la coeducación entre niños y niñas, no solamente en que no sean segregados por sexo y permanezcan juntas en la escuela, sino en educarles en igualdad de género para que se vaya superando una vez esa violencia machista que es una lacra para nuestra sociedad. Para hablar extensamente sobre todos estos aspectos relacionados con la educación laica, tenemos hoy aquí a Marina Subirats. Marina Subirats es socióloga, ha trabajado fundamentalmente sobre temas de educación y coeducación, sobre la evolución de géneros y también en otros ámbitos como la estructura social de Cataluña. Actualmente es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha desempeñado algunos cargos políticos, como el de directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Unión Europea y concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Entre sus publicaciones destacan Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta, Balones fuera, Forjar un hombre, moldear una mujer, Coeducación, apuesta por la libertad, Barcelona, de la necesidad a la libertad, Las clases sociales en el umbral del siglo XXI, Educar a las mujeres y su último libro, De madres a hijas, la transmisión de la feminidad. Colabora habitualmente con algunos medios de comunicación como el diario Ara y La maleta de Portbou. Ha recibido diversos premios como la Creu de Sant Jordi, otorgada por la Generalitat de Cataluña en 2006, y el Premio de Sociología otorgado por el Institut d'Estudis Catalans en 2011. Es también doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid, en Palencia, en 2018, y por la Universidad Rovira Virgili de Tarragona en 2021 y por la Universidad de Girona en 2021 también. Con ese extenso currículum, solo tengo que decir que es un placer y un privilegio contar con su presencia. Cuando quieras, Marina. Muchas gracias. ¿Está en marcha esto? Sí, creo que sí. ¿Sí? A ver, sí. Bueno, pues muy buenos días. Y, por supuesto, la primera cosa es agradeceros que me hayáis invitado. Por una razón, porque yo hace mucho tiempo que me dedico a la coeducación y para la coeducación es absolutamente esencial el que la escuela sea laica. Pero nunca había tenido ocasión, recibo boletines de vuestra organización, pero como la vida no te da para todo, pues no había tenido ocasión de tener contacto, de asistir a vuestros congresos y de hablar más a fondo de este tema. De modo que para mí pues fue una ilusión y una alegría el que me invitarais a compartir estos ratitos para hablar de coeducación, pero también de la vinculación, digamos, entre la religión y las escuelas y la escolaridad, y especialmente con la coeducación. Mirad, yo considero que si, mientras no consigamos una escuela y una cultura general laica, no va a ser totalmente aceptada y practicada la coeducación tal como la entendemos hoy. Por lo tanto, os quería hablar en primer lugar de la vinculación entre religión y modelos de hombre y de mujer tradicionales y por qué las iglesias o las religiones han empeñado en mantener esos modelos y se empeñan todavía hoy. Y luego, cuando visto esto, que me parece que es como un marco general que une pues, los intereses comunes, por así decir, entraremos más en el tema de la coeducación, cómo se ha desarrollado históricamente, porque ha tenido momentos con objetivos distintos, y cómo la entendemos hoy, cómo está un poco hoy en España. Entonces, ¿qué pasa con las religiones y la educación?
educación y los modelos de hombre y de mujer. Bien, pues lo que vemos es que las grandes religiones, no puedo hablar de todas las religiones porque ni las conozco, ni digamos, ha habido en el pasado que probablemente tenemos poca noticia, pero probablemente la mayoría han sido absolutamente misóginas. Es decir, son androcéntricas, es decir, tienen la figura del hombre, han sido pensadas por los hombres, tienen la figura del hombre como el máximo, como la representación de la humanidad, y la figura de la mujer es muy subordinada. Yo creo que incluso ha ido empeorando, digamos, a lo largo de los siglos, porque si pensamos en Grecia, donde parece que fue, por lo menos en el mundo occidental, la cultura griega, digamos, anterior al siglo VI antes de Cristo, pues fue donde se origina lo que hemos llamado el patriarcado. Posiblemente en otros sitios se originó también, quizá antes, quizá después, difícil de establecerlo. Pero en cualquier caso, la cultura griega fue una cultura muy misógina, pero sin embargo tenía sus diosas. Claro, estaban sometidas a Zeus, y los dioses griegos pues iban y venían y perseguían a las mujeres y perseguían a las diosas y las violaban cuando les daba la gana, etc. Pero, digamos, pues había una representación al máximo nivel. La tierra pues era representada por una diosa, la inteligencia era... Es decir, la figura de la mujer era subordinada, pero tenía algún lugar en todo el panorama religioso, ¿no? En cambio, fijaos que si nos vamos a la religión cristiana, la figura de la mujer ya ni siquiera llega a diosa. Es una humana que, bueno, la Virgen, pues, ¿cuáles son las características de la Virgen? Que es obediente, es la sierva del Señor, por lo tanto, no cuenta para nada su voluntad, haré lo que tú me digas, y ya llega al máximo porque es virgen y madre, o sea, tiene que ser madre, pero sin ni siquiera poder tener un placer sexual, para que lo tengamos todo a la vez, o sea, ni una cosa ni otra. Las vírgenes, que es lo ideal, que es que una mujer pues sea virgen y así pues el que se case con ella será el primero en gozar de ella. Pero tiene que ser madre, y entonces ya hace esta especie de carambola en el cual una virgen es madre. O sea, fijaros hasta qué punto la figura de la mujer en el cristianismo es rebajada a nada. A utilizarla para ser madre, a utilizarla para servir a todo el mundo y para obedecer a todo el mundo. Y esta es la imagen que se nos da. Y si nos vamos a las santas, que no entraré porque primero que ya las he olvidado casi, pero es que, claro, una porque la violaron y dijo que no, pues entonces también era santa. Y así todo. O sea, una figura absolutamente secundaria, absolutamente sometida. Hasta el punto de que, por ejemplo, pues hoy tenemos en España a las mujeres en todas las instituciones que han sido más machistas históricamente, como puedan ser los ejércitos y la policía. Hoy tenemos mujeres activas y a ciertos niveles, no a los máximos, aunque tenemos una ministra, ¿no? Pero, en fin, de las Fuerzas Armadas, pero digamos, no en los altos niveles, pero sí en niveles relativamente elevados de las jerarquías del ejército y de las policías tenemos a mujeres. ¿Cuál es la única institución donde las mujeres no han progresado? Nada. La Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay mujeres creyentes que han propuesto pues, sacerdocio y en otras religiones o en otras versiones del cristianismo sí se ha logrado. La Iglesia Católica, no. Es decir, si miramos objetivamente, la Iglesia Católica es hoy la institución más misógina que tenemos en este país.
porque no ha aceptado. Si hay mujeres, claro, las monjas, pero una vez más como siervas, como siervas. Es decir que, bien, esta es la situación. Si miramos el Islam, enseguida os voy a hablar algo del Islam, aunque yo no lo conozco a fondo, pero sí conozco algunos de sus comportamientos. Y de todos modos, pues todas y todos sabemos lo que está pasando, aunque sea por la tele, pero sabemos lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en toda una serie de países que se reclaman del integrismo islámico. O sea, estamos en el siglo XXI y tenemos unas mujeres que no pueden salir a la calle, que no pueden ganarse la vida, que no pueden estudiar, que mandan a las niñas a la escuela y algunas son envenenadas para que aprendan y sepan que esto no. Es decir, peor imposible, desde el punto de vista de la misoginia absoluta de estas religiones. También la relación, el judaísmo. También el judaísmo y también en la religión judaica, pues la misoginia ha sido extrema. Bien, esto ya pues simplemente pensando en las grandes religiones del mundo. Claro, si esto lo tenemos así, en una escuela que sea, digamos, que sea católica, en la cual se conserven las ideas católicas, etcétera, es imposible establecer una verdadera coeducación. ¿Por qué? Porque quiere decir que seguirán absolutamente todos los estereotipos de género tradicionales y, por lo tanto, las niñas pues quedarán en un rincón haciendo sus cositas y basta, ¿verdad? Os voy a contar algunas cosas para explicar, que explican también algunos de los conflictos actuales, que quizá no habéis oído porque pues, fue por avatares de mi vida, ¿no? De mi biografía, que las viví. Pero como las viví y las encontré muy interesantes, pues a veces las cuento, porque si no, no han sido contadas. Yo las he contado en algún artículo, pero seguramente no les llego. En 1995 se celebró la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre las mujeres. No se ha celebrado ninguna más, lo cual ya nos indica que algo pasa. Se celebraron desde el 75 al 95 y ahí se previó que 10 años más tarde, en el 2005, habría otra. Y mientras había habido alguna en 5 años, que era lo que se llamaba las conferencias del midterm, que era para preparar la conferencia más amplia, ¿no? Bueno, pues se acabó en 1995. En 1995 yo asistí porque yo era directora del Instituto de la Mujer, como se ha dicho, y en ese momento España tenía la presidencia europea. Por tanto, las españolas éramos portavoces de Europa, de la Unión Europea, que eran 15 países en ese momento. Por lo tanto, yo tuve que organizar el equipo, ir a Pekín y estar en primera línea, y por lo tanto me encontré en el centro de aquel debate. Entonces, en aquel debate, el centro de la cuestión fue precisamente el término género. ¿Por qué razón? Fíjense, el término género, o sea, a mitad del siglo XX, Simone de Beauvoir nos dice en El segundo sexo, una mujer no nace, una mujer se hace. ¿Qué nos está diciendo? Digo la frase típica, pero evidentemente el libro, pues probablemente algunos los conoceréis o algunas lo conoceréis, pues es un libro largo en que esto se argumenta ampliamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo Simone de Beauvoir? No está negando que nazcamos hombres o mujeres desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de la función reproductiva. Eso, no, por supuesto, no lo está negando. Lo que está diciendo es que la personalidad que adquirimos como mujeres o como hombres, ella no habla de los hombres, esto vendrá después, aunque al final dice algo, pero se centró en las mujeres. Es algo con lo que no naces, sino que se va haciendo a través de la vida en tu contacto con la sociedad. Es decir, se debe a lo que llamamos en sociología
un proceso de socialización. Por lo tanto, la manera como decimos, si eres una mujer tienes que ser así, 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 se espera de ti que esto, lo otro, no es algo que proceda de los genes, procede de la socialización. Esto nos dice ella. Ella todavía no le da un nombre concreto a este proceso en el cual adquirimos, digamos, una manera de ser, de acuerdo a la norma que nos impone nuestra sociedad. Pero más tarde, en los años 70, ya con el feminismo en marcha en Estados Unidos, pues surge en el mundo académico, en donde se plantea el debate sobre las mujeres, el feminismo, el término género. ¿Qué es el término género? El término género es el que designa precisamente esta parte, es decir, los individuos nacemos con un sexo determinado, hombres o mujeres, porque en las funciones reproductivas, pues nuestra especie, digamos, ha llegado, hay especies que se reproducen por partenogénesis, pero claro, esto tiene un problema, que es que siempre se repite el individuo, de alguna manera, ¿no? Porque es clónico respecto al progenitor. Para que haya variedad se necesita el que haya dos personas, y entonces de ahí surge el cambio posible y por lo tanto en gran parte la evolución, ¿no? Entonces, bueno, esto pues no se discute, pero lo que sí se discute es que hay luego toda una influencia de la sociedad que te marca un modelo. Y esto es a lo que se ha llamado género. Los modelos de género han ido variando a través de la historia, es decir, varían con el tiempo y con el lugar. Varían a través del tiempo y varían, no es el mismo modelo el que tenemos hoy en España que el que tenemos hoy pues, en los países islámicos, y nos damos cuenta cuando vemos a nuestras pobres inmigrantes pues, con sus pañuelos o con sus burkas o con sus, bueno, burkas aquí no llevan, pero casi, algunas casi. Pues nos damos cuenta que el modelo de mujer es otro en su socialización que en el nuestro, ¿no? Por tanto, varían, pero conservan algunas cosas que se mantienen. Lo que se mantiene, curiosamente, es la jerarquía. No son dos modelos que sean equivalentes, sino que son dos modelos que están jerarquizados. El modelo de hombre es el modelo universal, por así decir, el modelo real, de lo que tiene que ser un hombre. Y el modelo de la mujer es el modelo de quien tiene que estar subordinada, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las formas de subordinación y de, digamos, de obligaciones que comporta cada modelo, pues hay variaciones, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos modelos han sido tradicionalmente impuestos a sangre y fuego y muerte, para los hombres y para las mujeres. He estado justamente trabajando, y como se ha dicho, pues mi último libro, que ahora se va a traducir, va a salir en castellano este mes, creo, es de madres a hijas, la transmisión de la feminidad. Y cuando me metí ahí, porque había trabajado mucho en la transmisión en las escuelas, de la feminidad y de la masculinidad, pero sabía que la primera socialización empieza en el momento de nacer, es decir, con la familia. La primera cosa que se dice de una criatura es un niño, es una niña. Ahora se dice ya antes porque ya lo sabemos. Por lo tanto, un mensaje que ya es diferenciador. No es ha nacido una criatura, no. Es ha nacido un niño o ha nacido una niña. Y eso, que puede parecer inocuo, no lo es. Y especialmente ahora que tenemos esta información antes del nacimiento. Porque esto ya dispara en la cabeza de la familia modelos. Es decir, me ha pasado varias veces y les habrá pasado a ustedes. Vas a comprar algo de ropa para una criatura recién nacida y lo primero que te pregunta la de la tienda es niño o es niña? No te escapas. Y si es niño, no busques el rosa porque entonces eso, no, bueno, etcétera, ¿no? Es decir,
en la cabeza de todo el entorno está ya decidido un modelo. Un modelo. Y entonces ahí empieza la criatura a recibir mensajes para adecuarse al modelo, ¿verdad? Entonces, claro, esta socialización tiene muchísima importancia. En este momento no sabemos hasta dónde el aspecto genético, el aspecto biológico, determina algún tipo de comportamiento, aparte de los reproductivos, que eso evidentemente sí son conocidos, ¿no? O sea, pues un hombre no puede amamantar a una criatura, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues nadie lo discute. En ninguna pareja, ahora se puede discutir en las parejas homosexuales, pero en las heterosexuales nunca se ha discutido quién va a parir a los hijos. Es una obviedad. Por lo tanto, fijaos que aquí hay como un límite claro que ya... En cambio, se puede pasar toda la vida discutiendo quién va a fregar los platos, ¿verdad? Lo cual nos indica lo que es variable y lo que no es variable, dónde podemos incidir y dónde no podemos incidir, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabemos hasta dónde el hecho biológico de ser hombre o de ser mujer puede determinar cierto tipo de comportamientos. Esto no lo sabremos hasta el día que tengamos una sociedad realmente igualitaria y que hayan desaparecido los géneros. Hayan desaparecido los géneros como modelos a cumplir, a imitar. Entonces lo sabremos. Si resulta que las mujeres seguimos fregando los platos, pues será que tener ovarios determina que fregas platos. Ya lo veremos, ¿verdad? En este caso no parece probable, pero en fin, vaya usted a saber. Pero hasta que no lleguemos ahí, no. Sabemos que gran parte de las diferencias en los comportamientos, en las actitudes, en los deseos, en los afanes, en toda una serie de cosas, son construidos socialmente. ¿Qué pasa? Que estos mandatos que nos da la sociedad nos conforman. No es que nos los podamos quitar como quien se quita una chaqueta. No, claro. De la misma manera que, claro, pues una mujer que haya sido educada en el Islam, pues tiene horror a salir sin taparse el cabello. Pues yo tendría horror a salir desnuda a la calle, porque desde que era pequeña me han vestido y siempre me han dicho que no puedo salir de otra manera, entonces nunca se me va a ocurrir. Y si alguien me hiciera salir desnuda, yo lo pasaría fatal, como probablemente todos y todas nosotros, ¿no? Nosotras. ¿Por qué? Porque esto ya ha formado parte de nuestros hábitos, de nuestra personalidad, de nuestros reflejos, de nuestra manera de ser. Ahora, esto no quiere decir que es que somos así porque somos mujeres. Somos así porque la sociedad nos hizo así. Y nos hizo así a sangre y fuego, como les digo. Solamente una pincelada porque quiero hablarles enseguida de coeducación. Cuando he estado estudiando la relación de madres a hijas, me he dado cuenta que en muchos casos la madre lleva a las hijas a situaciones de muerte. ¿Por qué? Porque la hija tiene que aceptar las normas. Y en las sociedades antiguas lo que se hace es reprimir el cuerpo. Hacer que la niña aprenda a ser mujer sobre su cuerpo. No me alargo porque no hay tiempo, pero he estudiado, por ejemplo, pues lo que pasaba en China y en Japón con los pies vendados. Muchas niñas morían. A los 6 años se les vendaban los pies, no les circulaba la sangre, en muchos casos pues, se pudrían los dedos y se les caían si tenían suerte, porque así no les dolían tanto, pero también se gangrenaban y llegaban a morir. Nos queda otro horror que todavía está vigente, que es toda la mutilación sexual en África. Fuera de África también se practica en algunos sitios. La mutilación sexual ha matado a miles y quizá millones de niñas, porque imaginaos lo que es con una piedra afilada, cortar pues, los labios mayores, los labios menores, es decir, toda una parte, y luego la infibulación, que no sé si saben lo que es, pero eso es espantoso. Bueno,
Porque luego resulta la infibulación, claro, después cuando se casan, el marido tiene que con un cuchillo abrir, porque aquello se ha cicatrizado y entonces depende cómo haya cicatrizado, pero en general, pues digamos, la apertura es insuficiente para la penetración y no digamos lo que ocurre luego en el parto. Claro, muchas mueren, pero yo estuve hablando con la señora que dirigía, que fue la presidenta de la conferencia de Pekín, porque nos vimos muchas veces antes para prepararla y una vez pasó por España y nos fuimos a comer. Ella era una tanzana y me dijo: Marina, ¿para qué utilizamos esta conferencia? Porque aquello era terrible, enseguida les contaré por qué. Y yo le dije: mira, si solo consiguiéramos que se acabaran las mutilaciones sexuales en África. Y me dijo: no, ¿qué dices? Yo a mis hijas no les puedo hacer esto, porque no las casaría. Siempre es por tu bien. Siempre es por tu bien. Porque si tú no te sometes a la norma de género, no serás aceptada por la sociedad. ¿Entendéis? Entonces, la madre tiene que hacértelo, porque si no te lo hace sería peor. En su imaginación y probablemente en la realidad. Por lo tanto, lo que ha sido construir el género femenino ha sido mutilar. En muchos casos, mutilar el cuerpo y mutilar la mente. Fijaos que el cuerpo ni siquiera entre nosotras se libra. ¿Por qué? Pues cuando yo tenía 13 años, mi madre me puso una faja y aquello era insoportable, porque yo pues corría, jugaba como todas las niñas. Y aquello me oprimía, me llegó a hacer como llagas porque porque el sudor, etc. Bueno, me la quité. Y me dijo: no, hija, no te la puedes quitar. ¿Por qué no? Ay, porque entonces es muy vulgar, porque cuando andas pues se te mueven las carnes. Una niña de 13 años. Se te mueven las carnes y es muy vulgar. Mi madre era una mujer lista y avanzada, pero la norma la tenía en la cabeza. Entonces, las mujeres han tenido que mutilar a sus hijas, física y mentalmente, para hacerlas coincidir con el género. ¿Entendéis? Bueno, pues esto es lo que quiere la Iglesia, que sigamos así. Entonces, la gran batalla de Pekín fue para la aceptación del término género, porque habíamos redactado ya todo lo que se llama la plataforma, que es digamos, el documento sobre el cual se va a trabajar en la conferencia para ver qué países lo aceptan o no, ir cambiando, ir modificando, para intentar lograr el consenso. Y entonces la palabra género estaba por todas partes. Y el Islam y la Iglesia Católica dijeron que ni hablar. Y se inventaron algo que todavía sacan de vez en cuando, que es la ideología de género. Cuando hablan de ideología de género no tiene nada que ver con el género, con la definición real de género. Dicen, es que si se acepta la ideología de género, esto significa que se está contra la maternidad. Y significa que se acepta la relación sexual con animales. Y, evidentemente, la pederastia y, en fin, toda clase de horrores. Y esto es la ideología de género. Entonces, una cosa tan nefasta, tan horrible, no puede figurar en un documento de Naciones Unidas. Bueno, esto fue una batalla tremenda, tremenda. Lo recuerdo como unos días de angustia, porque parecía que se hundía todo, que no lo íbamos a lograr. Y yo estuve pensando, ¿y por qué se empeñan tanto? ¿Cuál es su interés? ¿No? Claro, y entendí una cosa. Si solo hablamos de sexo, podemos considerar que el sexo es invariable. Por lo tanto, las mujeres somos como somos porque hemos nacido así. Entonces, no nos obligues a leer y a escribir, porque no va con nosotras. Se llegó a decir que esto perjudicaba el útero. En el siglo XIX, estudiar o saber leer perjudicaba el útero. Por lo tanto, como estamos destinadas a ser un útero con patas, pues mejor no perjudicar. Entonces, claro, hay que seguir así
sí que con las mujeres era el modelo de la Virgen María, o sea, sumisas y dedicadas a los demás. Y la Iglesia, y por supuesto el Islam, todavía más duramente, no lo aceptan. O sea, no quieren que esto cambie. Si todo depende del sexo, has nacido así. Si resulta que, aparte del sexo, hay una construcción social que es la del género, esto puede cambiar. Por lo tanto, aceptar la palabra género es aceptar la posibilidad de cambio. Y ahí es donde las religiones se oponen, todavía hoy. Todavía hoy. Entonces, claro, entramos en un debate ahí tan fuerte. Lo ganamos las occidentales, porque éramos más simplemente y teníamos países con más fuerza. La Unión Europea, por supuesto, pero también Japón, en este caso Israel también estuvo a favor, también Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Ganamos y si un día os leéis la plataforma veréis que está llena del término género por todas partes. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que fue tan difícil aquello que el término género se convirtió en una bandera y dejó de tener su significado real, porque se convirtió en una bandera del feminismo. Entonces empezamos a decir cosas erróneas. Por ejemplo, ya allí se dijo estadísticas de género. Yo como socióloga dije, no, estadísticas de género no, porque el género es lo variable. En cambio, el sexo es invariable, por lo tanto, las estadísticas tienen que ser de sexo. Marina, ¿ahora te vas a poner de parte de la Iglesia? Con lo que nos ha costado, Pues claro, el aspecto político predominó, Pero cada vez que yo después he visto estadísticas de género, pues, violencia de género, otro error. Es violencia de género, sí, pero de género masculino. Tal como lo hemos utilizado, resulta que es como si la violencia fuera de género, o sea, un problema de las mujeres. Otro error. Esto tenía que haberse llamado violencia machista, que es lo que es. Y por lo tanto apuntar a que tenemos que cambiar a los hombres, no a las mujeres. Pero si es violencia de género es un problema vuestro. Y así con todo. Y entonces esto llevó a que desapareció el término sexo. Fue sustituido por género, como si todo fuera género, lo cual no es cierto. No es cierto. No sabemos hasta dónde pesa más una cosa u otra. Como les he dicho, hasta que no estemos en una sociedad igualitaria no podremos realmente calibrar si en los comportamientos la diferencia pues, se debe a razones biológicas o estrictamente culturales. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a hablar de coeducación, que es para lo que me han pedido. Bien, coeducación. ¿Qué pasa con la coeducación? Fíjense, por supuesto, el modelo tradicional, y evidentemente muy influido por la Iglesia Católica en nuestro caso, pues era que las mujeres no tenían que estudiar. En las leyes del 19, del principios del 19, hay alguna que lo dice muy claro. O sea, escuela de niñas, escuela de niños separados, el currículum diferente. La ley tiene toda una serie de cosas explicando cuál va a ser el currículum y luego al final dice de las niñas, y ahí ese currículum no puedes olvidar, las niñas, rezos y labores. Y dice la ley, y si alguna quisiera aprender a leer, la maestra podrá enseñarle. Y la puede ayudar el maestro si tiene más de 40 años o el cura. Y ahora que sabemos lo que ha pasado con los curas, dices, pues vaya, pues mira que les dejaban las niñas para que aprendieran a leer, vete tú a saber esas pobres niñas por dónde debieron pasar, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, llega un momento en que ya eso no es suficiente. Y se dice, no, las niñas también tienen que aprender a leer. Pero están en escuelas separadas. Las maestras probablemente no sabían leer, porque si tenían que apoyarse en un hombre para enseñar, pero es que no sabían. Entonces empieza, a final del 19, en fin, es toda una historia, no me meto en ello porque no hay tiempo, pero con la Institución Libre de Enseñanza y luego en Cataluña, yo conozco sobre todo la parte catalana, pues hubo muchísimo trabajo,
coeducación, empieza la idea de coeducación. Es decir, no puede ser que las niñas sean unas analfabetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar las escuelas, pasamos a escuela mixta y ahí se van a educar conjuntamente. Ferrer y Guardia, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la figura de Ferrer y Guardia, anarquista, que fue fusilado, porque en 1909 se produjo la Semana Trágica en Barcelona, con una serie de asesinatos de monjas y de curas y tal, y entonces se le atribuyó a él y él pagó la culpa. Pero fundó la escuela moderna era coeducativa. Para nosotros hoy este tipo de coeducación es solo un primer paso por la coeducación, es la escuela mixta, en la cual se han reunido niños y niñas. Pero en realidad el currículum que prevalece es el del niño. La niña tiene alguna asignatura, pues además por ser mujer, pero si no, pues prevalece el currículum del niño. Entonces, bueno, después pues sabemos lo que ocurrió, la República absolutamente partidaria de la escuela coeducativa, mixta en este caso, no le da tiempo más que a convertir un 29% de las escuelas españolas en coeducativas, en mixtas, la guerra, el franquismo. El franquismo, no, estos pobres chicos viriles nuestros los van afeminando con que los lleven a las... tal como dice la ley, No estoy haciendo una caricatura, la ley utiliza estos términos. No los podemos poner en una escuela de niñas. Su virilidad no lo iba a permitir. Escuela separada otra vez. Con lo cual las escuelas de niñas, rezos, labores y poco más, y un poquito aprender a leer, pero poquita cosa. Bueno, esto fue el franquismo, fue todo así. Yo tuve la suerte de ir a una escuela mixta que había en Barcelona, porque era lo que quedó de las grandes escuelas que habían existido a principios, o sea, en todo el primer tercio del siglo, ¿no? Y entonces la escuela del ayuntamiento, que seguía siendo mixta. Bueno, el currículum era el mismo, era mixta la escuela. En realidad llegaron las de la sección femenina de la Falange y hicieron separar a niños y a niñas en clases diferentes. Pero luego pues hacíamos muchas cosas y las hacíamos conjuntamente. El currículum era el mismo, pero había algunas cosas, por ejemplo, las niñas servíamos las mesas, barríamos, poníamos la mesa, íbamos al planchador, aprendíamos a planchar. Los niños iban al taller y aprendían pues, cositas en el taller. Es decir, había algunas cosas que iban, digamos, todavía separadas en función del sexo, ¿no? Pero era una escuela coeducativa, absolutamente excepcional. Yo creo que debía de ser la única que existía en ese momento. Estoy hablando de los años 40, 50, todavía existe la escuela, la única que existía en Barcelona. Bueno, todo el franquismo, llegamos a la ley del 70. La ley del 70, la Ley General de Educación, que probablemente conocen, fue un avance extraordinario si pensamos que todavía estaba vivo Franco y todavía seguía el franquismo. Pero ya abrió la puerta a cambios importantes. Y entre los cambios estaba la no segregación por razón de sexo. No decía coeducativo, pero decía no segregación por razón de sexo. Con lo cual, en los años 70, lo que se produjo es que las niñas fueron mandadas a los colegios de niños o los niños a los colegios de niñas y se fue produciendo durante los 70 la mixidad, por así decir. Saben ustedes que todavía no es completa en España, es decir, todavía existen como de la Iglesia, pues las de niño y las de niña, pero son absolutamente minoritarias. Cuando empieza el feminismo hacia los años 70, empezamos a mirar, bueno, en educación, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Es realmente igualitaria? Y entonces, pues un grupo de mujeres que estábamos trabajando sobre cosas de educación, empezamos a mirar qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que vimos? Pues vimos que la escuela mixta
estaba siendo un gran recurso para aumentar el nivel de estudios de las mujeres. Piensen ustedes que a finales de los 70, por primera vez, el número de niñas estudiantes de bachillerato supera el de niños. Y a finales de los 80, o mediados de los 80, el número de mujeres licenciadas universitarias supera el de chicos. Y ha seguido superando hasta ahora. Ahora quedan solo algunas carreras, como básicamente las ingenierías, en las cuales las mujeres nunca han llegado al 50%, están en torno al 25% y depende un poco de las especialidades dentro de la ingeniería. Pero en todas las demás especialidades universitarias, las mujeres son o bien 50% o bien algo más del 50%. Conjunto de licenciaturas es superior, es como del orden del 52-54%. Ha tardado más en igualarse los doctorados. Los doctorados solo han llegado las mujeres al 50% hace unos 5 años. Hasta aquel momento era menor el número de doctoras que cada año iban graduándose. Pero hoy ya, en el conjunto de la población española, el nivel educativo de las mujeres es más alto que el de los hombres, incluso contando que las generaciones mayores, las que se educaron antes de los 70, pues no, son al revés, porque había menos mujeres que iban a las universidades. Pero en el conjunto, como ya de esto hace muchos años, pues ha ido aumentando el nivel. De modo que cuando les digan que está circulando entre los jóvenes, es que, claro, esto de que las mujeres tengan que ocupar un lugar importante cuando pues lo harán mal porque no saben, hay que decirles, pues mira, lo siento, pero pronto tendremos que hacer cuotas para los hombres. Porque si nos atenemos a los baremos universitarios, como a los títulos universitarios, como medida de lo que saben, que es la medida que se está utilizando casi siempre para los trabajos, etcétera, pues resulta que las mujeres tienen un nivel superior al de los hombres, con lo cual pronto tendremos que hacer cuotas para que no nos quedemos sin hombres en los lugares altos, ¿no? Lo digo porque es un argumento que están dando los niños de bachillerato, para que lo sepan cómo responder. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que efectivamente, desde el punto de vista de los niveles educativos, la escuela mixta ha sido un trampolín. Ha sido un trampolín. Las mujeres han hecho un esfuerzo extraordinario por encima de los hombres. Hoy tenemos mucho más, en todos los indicadores están mejor las mujeres, en todos los indicadores educativos, excepto, como he dicho, en las ingenierías y, bueno, luego en la FP. La formación profesional sigue habiendo mucha diferencia. Están muy estereotipadas las especialidades. Entonces, las mujeres prácticamente se concentran en enfermería, en estética y en guarderías. Y en cambio, ahí hay casi cero hombres o muy pocos. Y en las de mecánicas, etcétera, es al revés, ¿no? Muy pocas mujeres. Pero en todo lo demás, todos los indicadores nos dan que es superior. Por ejemplo, los que no terminan la ESO, los que terminan sin el graduado escolar, mucho más los hombres, los chicos. El tiempo de duración de los estudios superiores, más largo los chicos, más abandonos. Es decir, toda una serie de indicadores, vemos que las mujeres están yendo bien. Ahora, ¿es esto suficiente? Entonces empezamos a investigar. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que no era suficiente. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema educativo absolutamente androcéntrico, pensado por los hombres, para los hombres y por las necesidades de los hombres y con modelos de los hombres. Y las mujeres, yo uso muchas veces una imagen porque se entiende muy bien. Cuando yo era niña, había muchas personas que vivían realquiladas. ¿Qué quería decir realquiladas? Que estaban en un piso del cual no eran las inquilinas propiamente, pero les alquilaban una habitación.
¿Qué tiene que hacer alguien cuando está realquilado? Pactar a qué hora irá al lavabo, a qué hora podrá cocinar, a qué hora volverá para dormir, porque no está en su casa. Tiene un rinconcito, pero no está en su casa. Bueno, pues las mujeres estamos realquiladas en el mundo público. Es decir, no solo en la educación, pero también en la educación. El mundo público ha sido creado por y para los hombres. Y nosotras estamos en un rinconcito. Se nos ha aceptado, pero no es nuestra casa. No son nuestras normas, no son nuestras necesidades. ¿Entienden? Por lo tanto, ahí vemos que la educación sigue siendo androcéntrica. Sigue estando dominada por normas androcéntricas. ¿Por qué? Porque la cultura construida, la cultura académica todavía más, ha sido construida por hombres. No es que les echemos la culpa, es que fue así, porque a las mujeres se les había excluido. Por lo tanto, es una cultura que excluye a las mujeres, no cuenta con ellas. Esto pasa por varios niveles. Por ejemplo, los libros de texto. Se han estudiado los libros de texto, ha habido varios estudios. El primer estudio que conozco se hizo en el 87. El último que conozco se hizo hacia el 14 o el 15. Los resultados son muy parecidos, muy parecidos. El último, que es el de, no sé si conocen las cosas de Ana López Navajas, una valenciana que está haciendo un proyecto precioso que en Valencia acaban de quitarle la subvención, lo que se llama Women's Legacy, y ahora les contaré lo que es, bueno, y que acaban de quitarle la subvención. Pues, ¿qué nos dice Ana con sus estudios de los libros de bachillerato? De ESO. Las mujeres están en poquísimos libros. ¿Dónde más? En los libros de lenguas extranjeras. Y dices, ¿y por qué? Pues sí, es fácil de entender. Ahí hay que hablar de cosas cotidianas. Pues si hablamos del breakfast, pues ¿quién va a hacer el breakfast? Pues evidentemente la mamá va a hacer el breakfast. Y ahí salen las mujeres. Ahí hay un 35% de mención de mujeres en la cotidianidad. Pero todo lo que es la cultura, no. En literatura 12%, fijaos con la cantidad de mujeres que tenemos, escritoras maravillosas, 12%. Un estudio hecho hace unos 10 años. En ciencias sociales, un 8%. Yo dirigí una vez un estudio de esto y nos quedamos porque hasta la pobre Isabel la Católica había desaparecido de algunos libros de texto. Nos tocó estudiar la conquista porque es una cosa que se hace por sorteo para que sea la conquista de América, y entonces en algunos libros aparecía Isabel la Católica y la Malinche, que era nuestra aliada, ¿no?, en México. Pero es que en otros libros la Malinche ya, por supuesto, ya ni existía, pero es que ni Isabel la Católica, la madre de todas las batallas, pues no, ni esa. Esta es la situación. ¿Qué modelos de mujer, más allá de la mamá y de la cotidianidad y del hacer el breakfast, tienen hoy las niñas? Pues no. Pues no. Primera cosa, cambiar los libros de texto. Pero es que no hay mujeres. ¿Qué han hecho las mujeres? No han hecho nada. Entonces se está viendo todo un esfuerzo, del cual pertenece este proyecto Women's Legacy, que es un proyecto internacional, que es recuperación de obras de mujeres que han sido importantes y que son significativas, pero no solo recuperar el texto, sino decir, para tal lección en tal asignatura, esto es lo mejor, este texto. ¿Entienden? Esto acaba de ser suspendido por el gobierno valenciano. Bravo. Parece que va a seguir porque alguien más lo va a financiar, porque es un proyecto internacional, con compromisos internacionales. Bueno, pues así estamos. Bueno, esta es una línea. No es la única.
yo he trabajado bastante con mi equipo sobre los patios. ¿Qué pasa con los patios? Bueno, pues miren, en los patios pasó algo. Antes existían los juegos de niños y los juegos de niñas. Luego se dijo, y era cierto, que el deporte era muy importante. ¿Qué se hizo? Transformar los patios, cortar los árboles, cortar las flores, las plantas y transformarlo todo en pistas de deporte. ¿Qué resultado tuvo? Pues si había un campo de fútbol con las porterías de fútbol, ¿quién iba a jugar allí? Los niños, no se discutía. Si había baloncesto, los niños, y así sucesivamente. ¿Qué pasó con las niñas? Se fueron yendo al rincón a mirar. Y yo he estado en muchas escuelas y observando, porque tenemos toda una serie de técnicas de observación. Veías a las niñas en un rincón. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, estoy mirando. ¿Cómo? Y no, porque si paso por allí me van a dar un pelotazo. ¿Parece una tontería? Pues no, porque es que resulta que esto es quién se apropia del espacio. ¿Cómo aprendemos a movernos por el espacio? ¿Qué derecho tenemos a cruzar un espacio? Pues este espacio no lo puedo cruzar porque igual me dan el pelotazo. No es mi espacio. Para el niño es su espacio. Y el niño lo que aprende es, este es mi espacio, y aquí estoy, y aquí juego, y aquí. ¿Entienden? Bueno, lo hablo con los maestros y maestras. Oye, primero me dicen, no, esto no pasa. Vamos a verlo, si es la hora. Sí, las niñas están en los rincones. Casi se han perdido los juegos de niñas. ¿Qué podemos hacer? Porque no es justo. Bueno, las niñas pueden jugar a fútbol. Sí. ¿Y qué más? Porque lo que hemos hecho es esto. Nos hemos puesto pantalones, hemos jugado al fútbol, nos hemos masculinizado. Es decir, hemos entrado en el mundo de lo masculino y nos hemos mimetizado todo lo posible, que no del todo, porque a pesar de todo seguían los platos sin lavar, ¿verdad? Por lo tanto, alguien tenía que hacerlo, pero nos hemos adaptado masculinizándose. Estoy segura que si miramos aquí, a lo mejor no hay ni una mujer que lleve faldas. Mira, hay una. Casi te tienes que excusar si te pones faldas, ¿no? Es que hacía mucho calor. Bueno, cuando yo era pequeña, una mujer que llevaba faldas tenía que ser como lesbiana, por lo menos. Era una cosa muy mal vista. Ahora es casi la norma. Nos quedan los trajecitos monos para el día de fiesta, cuando hay que dar el toque femenino, ¿no? Como me contaban, ¿no? Las de la sección femenina ya decían esto, ellas iban con faldas porque era una época que las mujeres no llevaban pantalones, pero se vestían de una manera muy masculina, pero llevaban aquí un pañuelito rojo. Y ellas decían, porque claro, yo hice el servicio social, que era que ustedes ya no lo habrán hecho, pero yo sí, porque soy muy vieja. Entonces, ellas decían el detalle femenino. Porque, claro, ya ser de la sección femenina, cuando Pilar Primo de Rivera había dicho, estas mujeres que iban por calles y plazas, menos mal que ya no están. Y ella estaba haciendo lo mismo. Entonces, claro, tenían que mantener el detalle femenino para que se supiera que... Pero nos hemos masculinizado. ¿Esto qué significa? Que realmente tenemos un déficit de feminidad en la sociedad. Bueno, para ir concluyendo, vamos un momento a hablar de cuáles son los objetivos hoy de la coeducación. Miren ustedes, lo que ha empezado el feminismo, de alguna manera, es la desaparición de los géneros. Ya lo ha empezado desde el principio. La desaparición, la deconstrucción, llamémosle como queramos. Los géneros como modelos
impuestos a los individuos han sido realmente catastróficos para los individuos, hombres y mujeres. Las mujeres, como estábamos por debajo, porque en la jerarquía quedábamos por debajo, hemos luchado contra esto y lo hemos ido cambiando. Los hombres, como estaban arriba de la jerarquía y esto les privilegiaba, no han querido luchar contra esto, al revés, lo han querido mantener. Hoy el problema más grave que tenemos es cómo deshacemos el género masculino. ¿Por qué? Porque el género masculino se ha resistido. Siempre los grupos privilegiados en la historia se resisten al cambio, porque un cambio quiere decir que pueden perder su privilegio. Esto lo sabemos por las clases sociales, lo sabemos por mucho, pero pasa lo mismo en todos los grupos y, por supuesto, entre hombres y mujeres. Los hombres se han resistido. Por lo tanto, el modelo masculino sigue más intacto, como ha sido tradicionalmente, que el femenino. Esto está llevando a unos problemas brutales. Por supuesto, lo que decíamos antes, ¿quién se le ocurre una guerra como lo de Gaza? ¿Que puede haber problemas? Claro, pero siéntense a discutir, no maten a 36.000 personas por defenderse. Nada. Y quien dice Gaza, pues dice Ucrania o dice tantas cosas. ¿Por qué? Porque a los niños les seguimos socializando como guerreros. La base de la socialización masculina es hacer de él un guerrero. Me he leído hace poco otra vez la Ilíada. Y digo, claro, pero si todo está aquí. La Ilíada, una de las bases de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental. Homero. Léanla. Hombres que se matan entre sí y solo están pensando en matarse. ¿Por qué razón? Bueno, porque hubo uno que se llevó a la mujer de otro y eso no les gustó y entonces había que matarse. Las mujeres, no, las mujeres, esta la tomo, esta te la doy, la otra la mato, la de más allá la mando a un primo. Tal cual, no estoy exagerando. ¿Saben cuál es socializar a los niños como guerreros? Que hoy los hombres, por ejemplo, en España, tienen una esperanza de vida casi 6 años inferior a las mujeres. Casi 6 años inferior. Y me dirán, bueno, son más débiles. No. Esto de nuevo es género. Esto es una cosa que he estudiado muy en profundidad. Porque yo pensaba, ¿cómo es posible que el grupo humano que tiene más privilegios tenga la vida más corta? Esto es contrario a toda la evidencia sociológica en la historia. Los ricos viven más. En Barcelona tenemos el barrio más rico y el barrio más pobre, la diferencia es de 11 años de vida. 11 años de vida, no son unos meses. Los más ricos viven más porque viven mejor, pues obviamente. Entonces los hombres con sus privilegios, claro, pero la socialización es de pelea. La socialización es la del guerrero. Claro, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a morir los hombres más que las mujeres a partir de los 3 años. Cuando estamos hacia los 15 años, cada vez va aumentando el número de hombres que mueren, más que las mujeres. A los 20 años en España, por cada mujer que muere de 20 años, mueren 3 hombres. Y esto sigue así hasta los entre 75 y 80. Siempre mueren más hombres. A partir de los 75 y 80 mueren más mujeres. ¿Por qué razón? Pues porque los hombres ya se han ido. Entonces nos toca a las mujeres morir, claro. Hasta los 75-80. ¿Y por qué mueren antes? Pues miren, en todo lo que es la etapa juvenil, hasta los 30 aproximadamente, las causas de muerte más frecuentes son, primero, suicidios. Hoy, antes no era así. Segundo, accidentes de tráfico. Tercero, drogas. Cuarto, homicidios.
Y quinto, deportes de riesgo. Estas son las causas de muerte de los hombres jóvenes. Y algunos mueren de enfermedad, muy pocos ahora, por suerte. Pero no es que mueren, es que se matan. Se matan. ¿Por qué? Pues porque si tú has fabricado un guerrero y luego no le das una guerra donde pueda demostrar que es la hostia, pues resulta que tiene que encontrar algún sitio donde demostrarlo. Y entonces es con una moto, o con un deporte de riesgo, o con lo que sea, y me dirán, ¿y los suicidios? Claro, claro. Si tú has fabricado a alguien para ser el rey del mundo y luego sale al mercado de trabajo y con suerte encuentra para llevar pizzas, pues claro, el mundo se le derrumba. Como este chico hecho para ser un héroe, un sabio, pues luego resulta que no puede hacer nada. Entonces ahí tenemos depresiones, etc. Llevo muchos años buscando un médico con el que estudiar eso, porque yo la parte biológica no la puedo estudiar, pero estoy convencida que muchos hombres mueren de cirrosis porque han bebido. ¿Y por qué han bebido? Por una causa de masculinidad, porque no se han cumplido sus expectativas. Y entonces esto es la desesperación que te lleva a beber o a drogarte o a lo que sea, o a la depresión, o a comer más de la cuenta, o a cosas de este estilo. Otra cosa, ¿por qué los hombres no van al médico? Las mujeres, bueno, las mujeres vivimos más pero estamos más enfermas. Claro, porque nosotras vamos al médico y nos cuidamos, pero un hombre, a mí no me pasa nada. Cuando es mortal, igual que nosotras y más que nosotras, puesto que muere antes. ¿Entienden? Entonces, es urgentísimo deconstruir el género masculino. No acabaremos con la llamada violencia de género, voy terminando, ¿no? No acabaremos con la llamada violencia de género si no acabamos con esta socialización. Porque ya una vez que luego ya es mayor, ya no hay quien lo arregle. Lo puedes meter en la cárcel, pero el daño está hecho. Entonces, de una forma muy breve, ¿cómo lo veo yo? Miren ustedes, en este momento a lo que hay que ir en las escuelas, hacia lo que hay que orientar la coeducación, es a deconstruir los géneros. Los sexos no se tocan. Estamos haciendo un disparate que vamos a pagar carísimo en muertes de gente joven, dándoles toda una serie de cosas para parar su desarrollo en la adolescencia, etc. Todo esto va a costar muchas vidas y mucha desesperación. No, la cosa no es esta, es acabar con los géneros. Yo estoy muy de acuerdo con Judith Butler cuando dice deconstruyamos los géneros. Lo que pasa es que Judith Butler no ha entendido lo que es el género. Ella se cree que el género es lo que ocurre en Castro, que es un barrio que conozco bien, de San Francisco, en el cual pues cada uno se viste de lo que quiere, juega lo que quiere, ama a quien quiere, y todo es así súper guay. Y ella vive allí, y ahí, pues claro, imaginó otro mundo. Pero váyase a Afganistán, señora Butler, y hablaremos del género. Entonces el género han sido imposiciones. Tenemos que deshacer los géneros porque son imposiciones y abrir absolutamente a que todo sea posible para las personas con el único límite de que no se hagan daño ni lo hagan a los demás, que es el límite lógico de siempre, ¿verdad? ¿Que un hombre se quiere vestir con faldas? Pues vale, nosotras nos hemos vestido con pantalones y nadie sospecha si somos lesbianas o dejamos de serlo por esta razón. Pues vístanse con faldas y se acabó. Y además, si son gays, pues felicidades. O sea, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y quieren ponerse pendientes? ¿Y quieren pintarse las uñas? ¿Y quieren dedicarse a fregar los platos? Pues estupendo, qué contentas estaremos que lo hagan, ¿verdad? Ahora, se ha tomado un camino erróneo. ¿Por qué? Porque, fijaos, en lugar de cambiar la sociedad,
Se intenta cambiar a los individuos. Lo mismo que se hizo con los gays, los homosexuales. El homosexual se escapaba del modelo. Tiene que cambiar. El modelo no puede cambiar. Tiene que cambiar el homosexual, con lo cual se le sometió a corrientes eléctricas, a todo tipo de barbaridades, porque tenía que ajustarse a la norma como fuera. La norma no era cambiable. Entonces, cuando nos hemos encontrado con mayor libertad, porque se van rompiendo un poco los géneros, y han aparecido criaturas o personas que no se ajustan al modelo de género que les prescribe su sociedad, entonces hemos dicho, bueno, pues que cambien. Entonces, si no se ajustan al modelo de género, pues porque su sexo es otro, pues que cambie su sexo. Y ahí es donde nos hemos perdido. Ahí es donde nos hemos perdido, absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que cambiar es la valoración social, no el individuo. No penalizar a este individuo para que cambie y, si quiere tener actitudes de mujer, pues tenga que tener pechos. ¿No? En este niño hay una ternura que quiere manifestarse y que tiene que poder manifestar siendo un niño. O en una niña, si se quiere trepar a un árbol, no tiene que cortarse los pechos para parecer que es un niño. No, lo que tiene que hacer la sociedad es aceptar que esta niña tiene todo el derecho a ser futbolista, a subirse a los árboles, a lo que sea. Y ahí es donde tenemos que empujar, en que la sociedad acepte que deshacemos los géneros y que cada individuo, según sus ganas, su deseo, pueda actuar como quiera. Y ahí es donde no estamos actuando, al revés, estamos actuando en sentido contrario. El niño no se encuentra bien porque siempre ha habido niños, yo los recuerdo ya en mi escuela, ¿no? Este es como una niña, porque era un niño tímido, que no le gustaba jugar, que no daba empujones. Bueno, entonces es que es una niña. Entonces tiene que cambiar esta pobre criatura, hacerse un lío tremendo, pero tiene que ajustarse a la norma. Tiene que ser como tienen que ser las niñas. ¡Qué barbaridad! Lo que tiene que cambiar es el criterio social. Es el criterio social, la aceptación social de que los individuos, sean hombres o mujeres, pueden desarrollar cualquier tipo de actividad, de apariencia, de deseo amatorio, de dedicación de la vida, lo que sea. ¿No? Y esto es lo que no estamos haciendo. Esto es lo que no estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es al revés. Uy, este niño no se adapta a su rol. Pues nada, correr a transformarlo en niña. Oigan, qué barbaridad. Que además este niño, pobrecito, vete a saber lo que querrá cuando tenga 20 años o cuando tenga 30. Y si según que le ha ocurrido, pues se va a echar las manos a la cabeza y va a sufrir toda la vida. Dejémoslo que se desarrolle. ¿Qué quiere llevar una faldita? Pues estupendo. ¡Qué guapo estás con esta falda! ¿Entienden? Este es mi punto de vista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es deshacer los géneros. Y ahí ya les digo, yo estoy de acuerdo con Judith Butler cuando dice deconstruyamos los géneros y, en cambio, dejar tranquilo el sexo, volver a las estadísticas por sexo, que es lo lógico, y no tratar de camuflarlo como lo estamos haciendo, que es, pues justo cuando en Pekín dijimos siempre tenía que haber estadísticas que se vea qué pasa con los hombres y con las mujeres, porque si no, no vemos la inferioridad de las mujeres, la estamos escondiendo. Entonces, si quitamos por no decir si es hombre o mujer, entonces resulta que nos quedamos sin información sobre qué pasa con las mujeres y qué pasa con los hombres, ¿no? Y no sabríamos cuáles son los problemas que se generan. Y la última cosa es, al mismo tiempo que hacemos esto, tenemos que recuperar todo lo que ha sido la cultura femenina, todo lo que ha sido la aportación de las mujeres. Fíjense, hay una cosa, yo hago el libro, y acabo ahora, hago el libro sobre
sobre las madres y las hijas, y claro, puede aparecer como una crítica feroz contra las madres. Y digo siempre que las madres estaban obligadas, porque era la cultura la que les obligaba, y si no, ya había un padre para decir tú esto y punto. Pero acabo diciendo, con Concepción Arenal, no. En el fondo, lo mejor que puede tener un ser humano es su capacidad de darse a los demás. Por lo tanto, lo que hacen las madres en gran parte, que es darse a los demás, esto que se nos ha atribuido a las mujeres como una condena, en realidad tendríamos que socializarlo lo suficiente para que fuera universal y que para que hombres y mujeres realmente se dieran a los demás, fueran capaces de amar, fueran capaces de sacrificarse por el otro. Esto es quizá lo que nos haría humanos de verdad. Por lo tanto, recuperemos estos valores que las mujeres nos han sido impuestos, que también valoramos en cierta manera, pero que eran la base de nuestro dominio y de nuestro machaque, de nuestra cárcel casi. Recuperémoslos para universalizarlos. Las mujeres nos hemos apropiado del saber de los hombres, pero ahora tendríamos que dar suficiente importancia al saber de las mujeres para universalizarlo. Y ahí los hombres ganarían mucho, entre otras cosas en salud y en años de vida. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marina por esta lección tan magistral que nos ha dado. Y ahora tenemos de tiempo hasta las 12, que va a ser el café, para todo el que quiera manifestar su opinión o preguntarla, pues que lo pueda hacer. Ahora resulta que estamos en un momento desde hace ya algunos años, y no solo en nuestro país, sino en el mundo en general, reforzando completamente el género como la esencia de cada ser humano. Justamente lo contrario de lo que hemos hecho y lo contrario para conseguir una escuela donde esos roles, es decir, se terminen, porque además, poniendo en valor también todo el aporte de las mujeres, los hombres, como acabas de decir, van a enriquecerse. ¿Y qué es lo que pretende el feminismo? Esa igualdad de los seres humanos. Entonces, claro, hoy se pone todo el acento en el género como lo esencial. Incluso se habla de, ya en documentos como el DNI, que vaya desapareciendo el sexo. El sexo cada vez queda más reducido. A mí me han llegado formularios para escribirme en una jornada donde ya no me preguntan por el sexo, me preguntan por el género. Yo he escrito una nota diciendo que no iba a contestar a eso. Claro, lo tenemos muy difícil porque además no hay debate, que eso es lo que me parece muy pobre. Esto es un tabú, esto es un dogma, no se puede hablar de esto. Y la sociedad va confundida, con muchísimo lío. Hay una hipersexualización de las niñas que es tremendo, y la gente ya no sabe ni lo que es el sexo ni lo que es el género. Y luego lo que dices, lo que está ocurriendo en la educación ante conflictos, de desencuentros, de desajustes, pues a lo mejor es que su género es otro porque nació con algo asignado, otra barbaridad anticientífica. Entonces yo veo muy difícil nuestro trabajo, nuestro papel. ¿Cómo podemos claramente ir en esa línea de que lo que nos va a liberar es acabar con los géneros y que todos los seres humanos sean lo que quieran ser? Es decir, vistan como quieran, se relacionen como quieran, las opciones sexuales, siempre el feminismo las ha defendido. ¿De qué manera? Porque hay un tabú, la sociedad mira hacia el otro lado, políticamente ya hemos visto a dónde hemos llegado, y veo muy difícil que podamos desmontar todo esto del género como esencia de los seres humanos, algo sentido que no tiene que ver ni con la biología ni con la ciencia. Es una de las cosas que has dicho, el problema de la aceptación social, porque se están operando, se están haciendo barbaridades, muchos de ellos, y ya con unas edades, con
partir de 18 años, tampoco en los niños, como se está planteando en muchas familias, sino ya personas, puedo considerar ya no adolescentes, ya con una cierta madurez, que efectivamente quieren eso y ellos mismos están haciendo unos esfuerzos tremendos para transformarse, cuando lo que están es con un montón de problemas psicológicos tremendos que cambian de carreras cada 3x2, no se centran en nada, las familias lo están pasando fatal, pero piensan que tienen que ayudar a su hijo o a su hija a esa transformación y bueno, eso es un lío terrible. Y entonces el problema es que yo tengo amigos, tanto en los dos sentidos, y amigas que están sufriendo en sus familias estas situaciones, tanto chico que quiere ser chica y chica que quiere ser chico. Y entonces, claro, el problema es luego, porque dice, bueno, él se podrá transformar, le vamos a ayudar, está haciendo todo, pero ¿quién lo va a aceptar de todas formas? No hay una aceptación social, con lo cual va a ser un desgraciado. Y se está viendo que luego tiene que vivir prostituyéndose o sacándose la vida, pues el que tiene suerte de conseguir una posición o conseguir un trabajo y poder tener una cierta aceptación, o se van a sitios donde no se les conoce y como se han transformado, pues pueden integrarse socialmente un poco más, ¿no? Pero luego hay otros casos que por mucha transformación que veas, pues la voz o tal sigue manifestándose que realmente su sexo es el que es y las situaciones son las que son. Y a veces es ridículo el ver, no es que ahora me he hecho hombre, pero puedo gestar, porque claro, realmente tiene óvulos y puedes gestar. Entonces te ves el hombre con la barriga que vas a ser madre. Pues, que vas a ser madre porque eres una mujer y vas a ser madre, ¿no? O sea que, en fin, toda esa locura que se está generando, que está creando mucho problema, dividiendo al feminismo, entre la abolición de la prostitución, el tema prostitución y el tema trans, pues está siendo muy problemático y sobre todo eso que has dicho, que lo que hay que hacer es aceptar socialmente. Y ahí está el problema, conseguir que se acepte socialmente, que ahí va a ser es lo difícil, ¿no? Y nada, agradecerte muchísimo. Espero que se haya podido grabar o se ha grabado, porque yo estoy pensando en mucha gente, entre tanto estas familias, que me gustaría poderles pasar la charla. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo Miguel Ángel Rollo, trabajo en salud pública y quería agradecerte la charla, me ha encantado, la verdad. Coincido 100% en que el problema es el género. No sé si la palabra de construir, creo que la sociedad estará madura cuando no haya géneros, cuando haya desaparecido ese concepto. Creo que eso, bueno, pues podemos estar 100% de acuerdo. Te quería preguntar tres cosas, dos en relación con esta, las tres en relación con el sexo-género, porque has hablado mucho del tema, y una de ellas relacionada con la educación. La primera es, totalmente de acuerdo también en que hay que recoger en estadísticas, en estudios, el sexo, ¿vale? Y yo ahí incluiría, y de hecho cuando colaboro en algún estudio, no es mi especialidad, pero bueno, incluimos un estado intersexual, porque hay estados intersexuales. Es verdad que la inmensa mayoría de la población es sexo masculino, sexo femenino, pero hay estados intersexuales, tanto cromosómicamente como biológicamente, y esta gente, que es parte de la sociedad, se le asigna un sexo al nacer, ¿vale? Creo que esos estados tendrían que estar recogidos también. Pero también creo, y no lo tengo claro, y esto te lo quiero consultar a ver qué opinas, que es importante también, al menos en este momento, recoger una información del género porque puede ser información adicional, si no tal vez vamos a perder alguna información. Por ejemplo, las personas que se identifican de género neutro, probablemente esas personas, yo conozco algunas, son esas personas precisamente que están diciéndole a la sociedad: esto de los géneros es un error, es un problema de la sociedad. Por eso yo me identifico como género neutro, ¿no? Creo que saber qué género se identifica a la gente también puede aportar una información. Si recogemos las dos cosas, pues seguramente tenemos más información. Quería conocer tu opinión al respecto. Con respecto al tema de las personas trans, o bueno, esto que estáis hablando como barbaridad y tal, también coincido en que esto refleja un problema de la sociedad. O sea, la que está enferma es la sociedad, evidentemente. No el niño de 14 años que quiere ponerse falda y que quiere ser chica
¿Pero por qué quiere ser chica ese niño de 14 años? ¿Por qué quiere someterse a eso? Porque la sociedad no le acepta como es. Porque la sociedad no acepta, porque si se pone falda, la sociedad le va a rechazar, porque está sufriendo por ser como es. Claro, hay que cambiar la sociedad, pero hasta que cambie la sociedad, ¿qué? Yo creo que hay que ser muy prudentes en esto, y de hecho, cuando he visto estos debates, he sentido y he percibido que se puede hacer mucho daño innecesario, sobre todo cuando hablamos de niños. Pero luego, yo entiendo perfectamente a una persona adulta, madura, que no se identifica y que está sufriendo un montón, y que el día que pues toma un tratamiento hormonal se viste de mujer, porque para que la sociedad la acepte vestida con falda y tal, tiene que tener pechos. Esta es la realidad. Entonces creo que esto hay que entenderlo. O sea, hay que entender que son víctimas, pero que los que estamos enfermos somos toda la sociedad, ¿no? Entonces creo que es un debate que hay que cuidar mucho, ¿no? en irnos a los extremos, ¿no? Porque es un debate muy complejo. Y luego la tercera pregunta que te quería comentar es respecto al uso del llamado lenguaje inclusivo, pero en particular respecto al uso del masculino como neutro, ¿no? Como género neutro. Supongo que conoces a Carmen Junyent, que falleció el año pasado, que es una lingüista catalana y que escribió un libro a este respecto. Una de las cuestiones que a mí me surge al reflexionar sobre esto es si el mensaje que se está lanzando, porque el lenguaje no sexista estamos todos de acuerdo, ¿no? Y hay muchas expresiones que todos podemos ponernos de acuerdo en que son sexistas y no hay que usarlas. De hecho, la sociedad ha ido dejando de usarlas. Pero el debate aquí de fondo que está es el masculino, el uso del masculino como genérico, ¿no? Y si esto incluye o excluye. Ella y muchas otras lingüistas, y hablo de mujeres, ¿no? Porque esto, si no, siempre al final, bueno, pues tú como eres hombre, pues no tienes la percepción. O sea, utilizo sus argumentos, dicen que, bueno, que esto se está generando mucha confusión y que precisamente ahora mismo hay algunas niñas que se sienten excluidas en el uso del masculino como género neutro, cuando en realidad la lengua dice que no están incluidas. Es verdad que no están visibilizadas, no lo visibiliza, pero sí el masculino las incluye. Y sin embargo ahora se sienten excluidas. O sea, mi pregunta es, ¿no estaremos generando un problema que antes no existía, añadido, y además dando gasolina a los de la ideología de género con este tema? Nada, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, claro, todo es complejo, ¿eh? A ver, luego contesto los aspectos lingüísticos, pero las primeras que habéis intervenido entiendo que estamos muy de acuerdo en la idea general de cómo podríamos resolverlo. La cuestión es cómo avanzamos en esta resolución y si hay posibilidad. Mirad, yo desde muchos puntos de vista pienso que sí hay posibilidad de resolverlo. No sé cuánto tiempo va a tardar, pero sí hay posibilidad. ¿Por qué? Porque he visto cómo se ha normalizado en el tiempo la aceptación de la homosexualidad. En mi infancia, bueno, ni se nombraba. Cuando se nombraba era con frases exóticas, ¿no? No sé aquí, pero en Cataluña se decía el que pierde aceite. No tengo ni idea de por qué razón, pero era esto. O el de la acera de enfrente. O sea, unas cosas que, claro, además yo como niña no entendía, porque vete a saber eso, pero era como alguien raro, queer, como dicen los en Estados Unidos, queer, raro. Bueno, pues miren dónde estamos. Hoy las personas homosexuales se pueden casar. Y no solo se pueden casar, tenemos un montón de políticos, bueno, por lo menos en Cataluña hemos tenido y tenemos un montón de políticos, y supongo que aquí también, no sé porque no me sé la biografía de nuestros políticos, pero algunos que sí conozco que son homosexuales y que incluso pues, se refieren con toda naturalidad a mi marido siendo un hombre, o a mi mujer siendo una mujer, y la sociedad lo ha aceptado. Cuando esto era dificilísimo. Yo entre mis alumnos tuve uno que, Jordi Petit, que si alguien de aquí es de Cataluña pues lo conocerán, que fue un líder entre mis alumnos de los años 70.
y lo he seguido toda la vida, alguna vez nos vemos y tal, y pues empezó como desesperado, ¿no? Porque no tenían... Bueno, pues en una vida, digamos, el cambio ha sido fulgurante, con mucho trabajo, ¿de acuerdo? Han trabajado mucho y han sufrido mucho y se han llevado muchas hostias también, pero lo han conseguido. Lo han conseguido. Por lo tanto, yo creo que era más difícil aquello en un mundo todavía más machista, que ahora que estamos cambiando, el que se acepte. Se ha aceptado perfectamente lo del cambio de las mujeres y el que las mujeres trabajemos y conduzcamos y viajemos solas y vivamos solas y etcétera, etcétera. Se ha aceptado y hoy está perfectamente aceptado. O, por ejemplo, una cosa que me tiene sorprendida también. Yo me casé, al cabo de 25 años me divorcié y luego pues tengo otra pareja. Y creo que nunca nos hemos casado, y hace 25 años que vivimos juntos, pero nunca nos hemos casado ni hemos pensado en casarnos. Nunca nos ha pedido nadie en un hotel un papelito que diga ustedes están casados. Nunca. Cuando yo me casé esto era impensable, ¿no? Es decir, la sociedad en este sentido se ha vuelto tan tolerante que era impensable que lo fuera. Bueno, pues entonces también puede ser perfectamente tolerable en cuanto lo entienda que un hombre que deje de ser... Es más, yo lo que digo, por favor, rápido, porque necesitamos feminizar a los hombres. Que el hombre que tiene deseos de ser tierno, no convertirlo en un guerrero, por favor, porque el primero que recibe las consecuencias negativas es él, y luego quien está alrededor. Entonces, cambiemos a los hombres, sobre todo. Y si eso implica pues, que los hombres van a ser tiernos y van a vestirse con trajes de colores, pues estupendo, porque ya estamos hartas de tantos grises, ¿no? Entonces, ¿entienden? O sea, yo creo que sí podemos cambiar, porque he visto el cambio en algo que está muy cerca, que era la homosexualidad. Como de la norma rígida en que, no, es que el homosexual tiene que ser lo que le toca, viril, hombre, tal. Y entonces, y si no, lo machacamos hasta que lo acepte, o tiene que esconderse. Bueno, pues la sociedad lo ha aceptado. ¿Por qué no puede aceptar un cambio en los hombres? En las mujeres lo está aceptando. Fíjense que el problema de las mujeres lesbianas, como siempre a las mujeres nadie les hace caso, pues casi de esto ni se habla. Pero en cambio, en los hombres, pues, ¿no? Pues oiga, si quieren, pues ningún problema, ¿verdad? Entonces yo en este sentido creo que sí se podrá cambiar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero hay algo que nos ayudará, que no serán nuestros discursos de feministas, será la realidad. Porque hay una cosa que está clara en la historia. Cuando una cosa se basa en una falsedad estructural, algo antinatural, por así decir, no se puede sostener mucho tiempo. Y entonces lo que pasa es que el coste de eso va a ser terrible. Y lo se está viendo. No sé si ustedes más o menos lo siguen, pero por ejemplo en Inglaterra están ya retrocediendo en las legislaciones sobre hormonación y sobre todo lo que se había propuesto. Empezaron antes que aquí y ya están llegando. Ya están llegando. No digamos en América Latina, porque claro, en Argentina, por ejemplo, bueno, el paraíso trans, con un señor que está allí, que vemos pues la locura donde llega y cómo, bueno, va a prohibir el aborto y va a prohibir lo que sea, hasta el Banco Nacional va a prohibir, con su serrucho. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo podrá vivir la fantasía trans en ese ámbito? O entonces tendrán que entrar en la clandestinidad y será terrible. Hay otra cosa. O sea, yo creo que esto acabará, digamos, por el lado trágico, que es la barbaridad que se está haciendo en este sentido. Y que la gente, pero es una pena, porque va a sufrir mucha gente inútilmente, porque si lo que hiciéramos fuera aceptar, como sufrieron los homosexuales, y cuando se les ha aceptado, pues resulta que son gente normal, pues mejores o peores, como todos y todas, ¿no? Entonces, vayamos en esta dirección lo más rápido posible. Hay otra cosa diferente, el malestar de los jóvenes. Hay más chicas que quieren ser chicos que al revés. ¿Por qué? Pues me decía una mujer de Málaga que lleva una clínica de
de disforia de género. Dices que me vienen las chicas y me dicen, quítame esto del género. No saben ni de qué hablan, pero quítame lo del género, porque lo del género, pues claro, las coloca en una situación de opresión, de que nadie les hace caso, de que no ven futuro, de que pueden violarlas, de que, ¿no? De maltrato a veces. Entonces, si pudiera ser un hombre, pues esto no me pasaría, ¿no? Pero claro, esto es de una inocencia, de una ingenuidad y de una... Entonces, bueno, que alguien la ayude pues, a superar su problema. Los problemas de los jóvenes están básicamente en otro lugar. Se están empobreciendo enormemente respecto a las generaciones adultas. Y no les hemos dejado espacio. Les hemos dicho, drogaos, bebed, divertíos, hacer locuras, follad. Pero las cosas serias, las cosas de comer no se tocan. Entonces, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen dinero, tienen las migajas. Y están desquiciados. Además, con otra cosa, estamos en un mundo que está disolviendo todas las normas. En sociología se ha estudiado mucho que los suicidios, sobre todo, proceden, esto viene de ya del primer estudio que se hizo sobre ello, que fue a final del 19, de Durkheim, y él encontró que la mayoría de casos de suicidio venían de lo que él llama la anomia. ¿Qué es la anomia? La falta de normas sociales. La gente, o sea, hay los dos casos, exceso de normas sociales, y por ejemplo él lo atribuyó a cosas como luego fueron los kamikazes, los héroes, el que se mata por su país. Bueno, no lo atribuimos suicidio, pero es pulsión de muerte aceptada porque por mi país pues me dejo matar. Exceso de normas, una socialización tan normativa que le dice si tu país está en peligro, pues a morir. O falta de normas, no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, no sé dónde está el bien y dónde está el mal. Claro, esto no sucedía. Si tú nacías en un pueblo, pues el niño aprendía a cavar como su padre desde que tenía 5 años y la niña aprendía pues, a cocinar como su madre y todo esto, y casarte a tantos años y tener hijos a tantos. La vida estaba normada, lo cual tenía muchos problemas porque te ahogaba, era un corsé. Pero claro, cuando nos quitamos el corsé, o somos fuertes o entonces a veces nos perdemos. Entonces hay un malestar, pero acompañado sobre todo por la pobreza también de los jóvenes y la falta de espacio donde construir un proyecto propio. Se ha dicho mucho, por ejemplo, para mí fue revelador alguien que dijo, fijaos, estos que están llenos de tatuajes, ¿a qué viene esto, no? O de peinados, no tienen otro sitio donde actuar que su propio cuerpo. No les hemos dejado un espacio donde actuar. Y lo único que puedo hacer es qué hago conmigo misma. Y entonces me he visto así, me he visto así, me pongo esto, lo otro, soy original, toda la cosa de los influencers. Entonces el problema es otro, no es si quieres ser hombre o mujer, es cómo darles un espacio y cómo ayudarles a orientarse en un mundo que va destruyendo normas, que va destruyendo la familia, que va destruyendo, etc. Sí, enseguida termino. ¿Cuántos sean las 12? Tú respondes la pregunta que te han hecho por ahí. Sí, pero es que forma parte de lo mismo. Claro. Bueno, y entonces la última cosa que era sobre la cuestión del lenguaje. A ver, no es un problema de decir neutro, es un problema de deshacer el modelo, porque tú puedes llamarte neutro, pero sigues actuando de acuerdo a unos estereotipos, cada vez menos. Vamos reconociendo nuestros estereotipos en la medida en que nos preocupan estas cosas y los vamos cambiando, pero hemos sido socializados y socializadas de una manera en una sociedad sexista y por lo tanto lo reflejamos esto. Se trata de reducir las diferencias y las desigualdades en la vida real. Entonces, bueno, en el lenguaje
Por ejemplo, las cosas que se proponen, decir, no, es que no somos ni hombres ni mujeres, somos personas. Y entonces, por ejemplo, pues utilicemos el género masculino. No, todavía no somos personas. Todavía no somos personas iguales. Todavía tenemos que saber qué les pasa a los hombres, qué les pasa a las mujeres, porque todavía no somos iguales en el tratamiento social. Cuando lleguemos a eso, podremos hablar de personas y no necesitaremos utilizar el género gramatical. Ahora, no utilicemos el género masculino, porque esto es volver a lo mismo de antes. Entonces, pues hablemos de personas o hablemos de lo que queráis, pero utilicemos otros pronombres pero hasta aquel momento no, porque si no estamos ocultando la desigualdad. Por tanto, en el aspecto verbal, yo creo que ahora estamos en la etapa de hacer emerger lo femenino, que había sido lo oculto. Cuando haya emergido lo femenino y se haya universalizado, entonces podremos olvidarnos de femenino y masculino y pasar a un universal general. Pero todavía no estamos ahí. Que alguien lo empuje, bien, pero no estamos ahí realmente. De momento necesitamos que afloren estas diferencias, porque si no las estamos ocultando. ¿Y qué es lo que refleja el masculino universal? El predominio de los hombres durante la historia. O sea, el lenguaje es el reflejo de las clases dominantes. La manera como hablan los ricos, los poderosos, los cultos, es la manera como las academias instituyen el lenguaje. Las maneras populares de hablar son pues, unos consideradas pues, como bueno, un patois, se dice en francés, o ¿no? Una especie de, sí, una jerga, un hablar de pobre, que incluso mejor que lo olvides, porque si no se te nota. Está la famosa comedia de Bernard Shaw sobre Pigmalión, que habréis visto, que te da la clave exactamente de cómo el lenguaje te identifica con tu clase. Entonces, claro, ¿qué predomina en el lenguaje? Cómo hablan los poderosos, y es lo que se instituye como tal. Entonces, ¿mandaban los hombres? Pues claro, el lenguaje era masculino. Toda la cultura académica es masculina, toda. Tenemos que revisarla, tenemos que cambiarlo. Y para eso tenemos que mostrar la contradicción de que sea parcial. Este es mi punto de vista. Lo cual no quiere decir para siempre. Quiere decir, cuando vamos superando problemas es cuando podemos modificar. Bueno, creo que esto más o menos era todo. De nuevo, gracias a Marina, porque creo que nos ha enriquecido a todos, sobre todo a los hombres, y ahora podemos seguir debatiendo estas cuestiones tomando un café allá afuera. Muchas gracias.